Bueno, compañeros, el tema del día de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre neurobiología de la adicción. Ese es nuestro tema del día de hoy. Este tema o esta información fue extraída y el autor es Héctor Santos Reyes. Así, como el de los Santos Reyes, este se llama Héctor O. Santos Reyes. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la neurobiología? La neurobiología es la parte de la ciencia, de la biología que estudia el sistema nervioso central. ¿Por qué se incluye el estudio de la neurobiología dentro del estudio de la adicción, del alcohol y otras drogas? ¿Por qué es importante la neurobiología en este contexto, ¿no?, de las adicciones? Primero, vamos a ver que se incluye porque las sustancias que se introducen al cuerpo y tienen algún efecto sobre el estado mental son solamente aquellas que de alguna manera entran en el sistema nervioso y producen un disturbio, cambio o desbalance. ¿Por qué es importante este tema de la neurobiología, de la adicción? Porque vamos a entender o a estudiar o a comprender que las sustancias o drogas que vamos a introducir en nuestro organismo van a generar un efecto en nuestro estado mental y van a atacar directamente o van a modificar o van a afectar de alguna manera al sistema nervioso central, produciendo un disturbio, un cambio o un desbalance. Entonces, si ustedes quieren saber qué es lo primero que afecta la sustancia dentro del organismo, llámese alcohol, drogas, es el sistema nervioso central. Que también lo vamos a ver ahorita, es parte de los temas. Ahora, las drogas o sustancias psicoactivas son aquellas que producen tres cambios básicos en quienes las utilizan. Hay tres cambios específicos que va a sufrir la persona. El primero es cambia cómo percibe el mundo a sí mismo y a los demás. ¿Qué quiere decir? Que lo que van a hacer las drogas es cambiar tu percepción de la realidad, ¿no? El segundo es cambia la conducta o el comportamiento. Y el tercero, ¿qué va a hacer? El estado de ánimo. Va a cambiar cómo tú te sientes. O sea, estas tres situaciones las va a generar la sustancia dentro de tu organismo, ¿ok? ¿Cómo percibes el mundo? A ti mismo y a los demás, el cambio de conducta o comportamiento y cambia tu estado de ánimo o cómo te sientes. Las células básicas del sistema nervioso son las neuronas. Estas neuronas, todo lo que los seres humanos hacen, piensan o sienten es el resultado de lo que pasa con las neuronas. Las neuronas se comunican entre ellas para enviar la información. Como lo vimos anteriormente, a través de recuerdan lo de los neurotransmisores, ¿no? El receptor y el que manda el mensaje y el mensaje llega al receptor, ¿no? O sea, es decir, una neurona a otra y se comunican a través del neurotransmisor. Entonces, todo lo que los seres humanos hacen, piensan o sienten es el resultado de lo que pasa con las neuronas. Entonces, las neuronas son una parte muy importante en nuestra constitución.
en nuestro cuerpo. Son las células básicas del sistema nervioso, transmiten mensajes entre ellas. Entonces son importantes, ¿por qué? Porque son parte del sistema nervioso y como ya estamos viendo, el sistema nervioso se ve afectado por las drogas y el alcohol, ¿ok? Por eso se menciona. Ahora, la forma en que las neuronas transmiten mensajes es a través de las corrientes electroquímicas que generan potenciales de acción que a su vez lo que producen es la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como lo hemos visto, ¿no? Eh, las, las neuronas se van a comunicar a través de los neurotransmisores, que es el mensaje que se va a dar una con la otra, ¿no? Esas sustancias químicas son los neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores son los que realmente transmiten los mensajes entre neurona y neurona en el cerebro, e inclusive en el sistema nervioso periférico también. La forma en que las sustancias psicoactivas generan cambios en el cerebro es a través de la alteración del balance normal de los neurotransmisores. ¿Qué es lo que va a hacer la sustancia? Va a modificar el cerebro a través de un funcionamiento anormal de los neurotransmisores. ¿Okay? Los neurotransmisores van a funcionar a través de esa alteración que generan las sustancias psicoactivas o el alcohol. Todo esto sucede porque los químicos introducidos al cuerpo son capaces de invadir, alterar, cambiar y desbalancear de alguna manera el estatus normal de la química del cerebro. Por eso es que se dice que en los usuarios hay un cambio bioquímico en el cerebro, ¿ok? Porque va a invadir, alterar, cambiar y desbalancear el funcionamiento normal de tu química cerebral. De esta forma, los efectos de las sustancias en los neurotransmisores afectan los pensamientos, los movimientos y las emociones. Afecta a todo, ¿están de acuerdo? Si afecta a tus pensamientos, afecta a tus emociones y afecta a tus movimientos, prácticamente estamos hablando de tres situaciones importantes en tu diario vivir, ¿no? Es prácticamente todo. Tus pensamientos, cómo actúas, hablando de tus movimientos o tus conductas, y tus emociones, qué es lo que sientes, ¿no? Ahora, hay sustancias como los medicamentos que se recetan que al usarse siguiendo las indicaciones y recomendaciones del personal especializado en la salud, pueden producir cambios y alteraciones en la química del cerebro que redundan en mejoría y bienestar para las personas que los consumen. Por ejemplo, aquella persona que sufre de migraña, ¿no? De dolor de cabeza. Hay medicamentos que se recetan y que los puedes conseguir en la farmacia con o sin receta como tal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir cambios y alteraciones en tu química cerebral, pero que te van a dar una mejoría, ¿no? Te van a quitar ese dolor de cabeza, ¿ok? Así como los medicamentos actúan de esa manera, alterando la química del cerebro, también las drogas lo hacen, pero lo hacen de forma negativa, las drogas y el alcohol. Por otro lado, cuando las sustancias psicoactivas se consumen haciendo un uso no supervisado e inadecuado, producen efectos y cambios actuando de una manera nociva y adictiva. Tienen una gran influencia en el desarrollo de la enfermedad de la adicción. La enfermedad crónica de la adicción a sustancias psicológica y fisiológicamente adictivas es y ha sido sumamente incomprendida por la mayor parte de la población. Es difícil, ¿no? Que sobre todo la familia del usuario entienda que es una enfermedad crónica, la adicción, ¿no? Porque es psicológica y fisiológicamente adictivo, en el caso de la sustancia, ¿no?
pero no es comprendida por la gente porque la gente cree que tú con una inyección, como si fuera una gripa, ¿no? O con un internamiento, de alguna manera puedes acabar con la enfermedad y como sabemos es incurable. Es tratable, sí, pero es incurable. Para trabajar con esta incomprensión es importante reconocer que la enfermedad de la adicción a sustancias psicoactivas es de origen biopsicosocial y espiritual y contribuye a su desarrollo un sinnúmero de elementos y factores. Es multifactorial la enfermedad de la adicción. No solo un factor va a determinar que tú puedas consumir o te vuelvas un adicto como tal, crónico, hay muchos factores y aquí hablan del origen, el origen biopsicosocial y espiritual, ¿no? Que contribuyen, es uno de los factores que contribuyen a la generación de la enfermedad, pero no lo son todos. Bueno, aquí en esta lámina vemos algunos componentes del cerebro humano, donde se determina en la parte de arriba, donde está el color verde, es el movimiento, la parte amarilla es la memoria, la parte morada es la vista, la parte roja de abajo es la coordinación, la parte morada que es la gratificación y la parte azul que es, no alcanzo a ver, es la memoria, no, no, la memoria no es, no alcanzo a leer. No alcanzo a ver cuál es esa parte, no se distingue. Pero bueno, estas son algunas de las partes del cerebro y su funcionamiento. O sea, que ¿para qué sirve, no? Ahí vemos la vista, el movimiento. Eso es lo que va a utilizar el cerebro para poder llevar esas conductas a cabo. Desde el punto de vista puramente neurobiológico, se pudiera ver a la adicción como una respuesta de sobrevivencia situada en lo que se conocen con las vías de gratificación. Ahorita vamos a ver por qué se determina que la adicción es una respuesta de sobrevivencia situada en esta parte, en la gratificación. Ahora, vamos a ver el circuito de recompensa. Las vías de gratificación ilustradas en esta lámina no existen solamente en los seres humanos, aunque no exactamente iguales, también existen en otras especies. Lo que hemos comentado, este circuito de recompensa, que es el de gratificación o recompensa, no solo lo tenemos los seres humanos, también lo compartimos con algunas otras especies como las ratas. Ahorita vamos a ver unos estudios que hicieron precisamente sobre este circuito de recompensa en los roedores. En ellos han investigado y han visto cómo funciona la adicción con relación a este circuito de recompensa. Estas estructuras existen porque generan las conductas que aseguran las distintas especies sobreviven, aseguran que no ocurra una extinción. Por ejemplo, ¿cómo es que estas estructuras cerebrales, hablando del circuito de gratificación, existen? Porque si para el ser humano o para los animales no fuera grato el copular, bueno, nosotros el copular, ¿no? En ellos el aparearse, no lo repetirían, ¿ok? O sea, tienen que sentir placer al hacerlo para poderlo repetir. Así es como trabaja el circuito de recompensa. Entonces, si no existiera ese placer en hacerlo, ¿sabes qué pasaría? Pues los animales no se aparean, no se aparearían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no existirían, ¿ok? Por eso es que se relaciona estas conductas a la sobrevivencia tanto de las especies como para nosotros los seres humanos, ¿ok?
Existen tres conductas básicas que aseguran la supervivencia de una especie. ¿Cuáles pueden ser? A ver, Rodrigo, ¿qué conducta básica puede asegurar la supervivencia de una especie? Ya te dije una. Pues yo creo que también debe ser comer, ¿no? El comer, así es. Ingerir alimentos, ¿no? El comer. ¿Qué otra, J? Y alimentos, atraerse, y yo creo que descansar, ¿no? Dormir. Ingerir líquidos y mantenerse hidratado, copular y así procrear, ¿no? ¿Ok? Estas tres conductas básicas aseguran la supervivencia de una especie. Es decir, si tú comes, si tú tomas agua, te mantienes vivo, ¿no? Y si tienes sexo o copulas, ¿qué haces? Pues vas a así procrear, ¿no? Tus hijos. Entonces, estas conductas básicas aseguran la supervivencia de una especie. Ahora bien, alimentarse, hidratarse, copular, estas tres conductas tienen que ser eventos que produzcan gratificación en el animal para que las lleve a cabo de forma tal que ese animal se sienta motivado a repetir el evento. Así es como trabaja ese circuito de recompensa. Tienes que sentir placer para repetirlo, ¿ok? Por eso son básicas y van a asegurar la existencia. Las estructuras cerebrales que se ocupan de estimularse mediante la liberación de neurotransmisores se le conoce como el sistema de gratificación o de recompensa. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que los neurotransmisores se adhieren a los receptores, ¿no? Como habíamos visto, esto es el mensaje o el neurotransmisor, ¿va? La sustancia química. ¿Qué pasa? Esta neurona se va a comunicar con esta y entonces esta, que es el receptor, va a recibir la información. Entonces adhiere ese neurotransmisor al receptor. Al adherirse los receptores específicos para ellos, los neurotransmisores provocan la estimulación de la próxima neurona. Como habíamos dicho, hay diferentes receptores, ¿no? No puede haber un neurotransmisor para todos los receptores, no. Tiene que haber un receptor específicamente para ese neurotransmisor. ¿Ok? Por eso dice receptores específicos para ellos. Mediante los neurotransmisores y sus receptores es que se lleva a cabo la comunicación entre neuronas, ¿no? El mensaje que es el neurotransmisor. Bueno, si pudiéramos mirar la comunicación entre las neuronas y su intercambio de comunicación, así se verían. Así vemos en el microscopio una neurona que se está comunicando con otras neuronas. Así es como se ve tal cual en la lámina, ¿no? Cada vez que una persona tiene hambre y se alimenta, el sistema de gratificación recibe una señal y se estimula. Así libera un neurotransmisor o un químico que se llama dopamina, ¿no? Cada vez que una persona tiene hambre y se alimenta, el sistema de gratificación recibe una señal y se estimula, así libera el neurotransmisor. Ok. Entonces tú estás comiendo y te comiste algo que te agrada, una hamburguesa, te gustan mucho las hamburguesas, comes la hamburguesa y entonces en ese momento ese gusto por comerte la hamburguesa genera una gratificación el sistema como tal y recibe una señal para que en ese momento se va a liberar el neurotransmisor químico que te va a decir la hamburguesa estuvo deliciosa, ¿no? Sí. Pasa lo mismo cuando una persona tiene sed, ingiere algún líquido, pasa igual cuando se lleva a cabo el acto sexual, se produce una sensación de alivio o bienestar que sirve de estímulo para repetir el acto.
Se repite la conducta ya que el sistema de gratificación está unido a otras estructuras cerebrales como aquellas donde se produce la memoria, la emoción y la memoria emocional. Es decir, ya te comiste la hamburguesa, ya se generó el neurotransmisor en el sistema de gratificación que te dijo, estuvo deliciosa la hamburguesa, ¿ok? Pero nada más, no nada más esas neuronas o ese neurotransmisor, esos receptores, ese sistema de gratificación, no nada más está unido a eso, también está unido a otras estructuras cerebrales, como cuáles, la memoria. ¿Qué quiere decir? Que yo ya me comí esa hamburguesa deliciosa, entonces esa situación se va a guardar en mi memoria. Cada que yo piense en esa hamburguesa, el recuerdo va a ser grato, ¿están de acuerdo? Me va a generar una emoción en la memoria emocional, como ya lo hemos visto, ¿no? O sea, estas estructuras están unidas a otras. Ahora, los seres humanos creamos memoria placentera de estos actos que aseguran nuestra supervivencia y por lo tanto, si comemos, nos hidratamos y copulamos, sobrevivimos, nos reproducimos y nos perpetuamos como especie humana, ¿ok? Es decir, sientes placer, lo repites y de esa manera repitiéndolo, lo que vas a hacer es sobrevivir en el caso de que comas e ingieres alimentos y reproducirte, es decir, perpetuar tu especie, ¿ok? A través del copular. ¿Qué tiene que ver todo esto con la adicción a sustancias? ¿Qué creen que tenga que ver todo esto con la adicción a sustancias? Pues yo creo que hace exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Por qué crees que es lo mismo? casi lo mismo, pero como que en vez de ser beneficioso es ahora sí que lo contrario, ¿no? Lo contrario de eso. Ok, mira. Lamentablemente las sustancias psicoactivas tienen efectos directa o indirectamente sobre las vías de recompensa cerebrales. Tenemos una información muy clara y muy presente de que las drogas, hay drogas naturales, hablando del origen, hay drogas naturales y hay drogas artificiales, ¿están de acuerdo? Sintéticas o de diseño, exactamente. Entonces, la persona desdichada, ¿no? que va a crear una nueva sustancia, hablando de una droga sintética, ¿qué es lo primero que tomaría en cuenta para que fuera consumida esa sustancia? Es que va a tener efectos directamente o indirectamente sobre las vías de recompensa. ¿Por qué? Porque ahorita estamos entendiendo que cómo el ser humano, cómo los animales van a repetir una conducta cuando esa conducta les produzca placer. ¿Están de acuerdo? Se genere dopamina. Entonces, si alguien va a crear una nueva sustancia o una droga, tiene que ser creada a través de que va a tener efectos directa o indirectamente sobre las vías de recompensa cerebrales. Ahí tiene que ir el efecto. ¿Para qué? Para que el sujeto o el adicto la siga repitiendo. ¿Va? En otras palabras, el sistema de recompensa es estimulado por las sustancias adictivas, pero de una manera artificial y hasta con más potencia que los mismos estímulos naturales. Como ya vimos, el comer, el tener sexo, el hidratarse son estímulos naturales, ¿están de acuerdo? Te producen placer esos estímulos. Sin embargo, hablando o comparándolo con las sustancias adictivas, estas tienen una potencia mucho mayor porque son estímulos que no son naturales, son estímulos artificiales y esos estímulos artificiales son generados precisamente para que el usuario sienta mayor placer. Bueno, los estímulos naturales son menos potentes que los de las drogas sobre las vías de recompensa y aún así
Hay personas que desarrollan adicción a algunos. Hay gente que no, que desarrolla adicción a algunas situaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo qué? ¿Las situaciones? Ujú. A situaciones o a comportamientos. Como la renuncia, ¿no? ¿Te vuelves adicto a la renuncia? Yo creo que de alguna manera sí, ¿no? Hay muchas personas que sí. A ver, Jota, una situación en la que una persona se vuelva adicto, no hablando de una sustancia, de una droga. ¿Podría ser una persona tacaña? ¿Adicto al ser tacaño? ¿Tú, Julio? ¿Otra vez me repito, preguntas? Dice, Ajá. hay estímulos naturales. Los estímulos naturales son menos potentes que los de las drogas, ¿ok? Y aún así, esos estímulos naturales, hablando específicamente de los estímulos naturales, hay personas que desarrollan una adicción sobre esos estímulos naturales. ¿Cuál es, cómo una persona puede volverse adicto a un estímulo natural, hablando de lo que ya vimos? ¿Gimnasio podría ser? Sí, puede ser al gimnasio. La adicción al gimnasio, a hacer ejercicio, se le llama vigorexia, ¿no? Y es un trastorno mental, es una adicción que no tiene que ver con las sustancias, estamos de acuerdo. Otra, que son muy comunes y que aún así hay gente que determina estos estímulos naturales como adictivos, es el sexo. Hay gente que a pesar de que los estímulos naturales no son tan fuertes o poderosos como las drogas, se vuelven adictos. Hay gente que se vuelve adicto al sexo. Hay gente que se vuelve adicta a los alimentos. Y hay gente que se vuelve adicta también a tomar agua. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a ese desorden mental hablando de las personas que se vuelven adictas al sexo? ¿Ok? Ninfomanía. ¿Cómo se le llama a las personas que se vuelven adictas a los alimentos? Gula. Un trastorno alimenticio, ¿no? ¿Y cómo se le llama al trastorno de las personas que se vuelven adictas a tomar agua? Potofilia. La potofilia es la adicción al agua. ¿Ok? Entonces, ya vimos que aunque los estímulos naturales no son tan poderosos como las drogas, también hay gente que desarrolla adicción a ellos. ¿Ok? Así que podemos imaginar cuál fácil puede ser el desarrollar una adicción a sustancias que estimulan con más fuerza estas vías de recompensa. Es decir, si la gente se vuelve adicta a comer, si la gente se vuelve adicta a tomar agua, mucho más fácil se va a volver adicta a una sustancia, ¿están de acuerdo? O al alcohol. Al crear lo que pudiéramos llamar memoria adictiva, la persona recurre nuevamente a la sustancia favorita para volver a estimular su sistema de recompensa. Es un acto que con frecuencia se describe como un acto desesperado. ¿Están de acuerdo? ¿Que es un acto desesperado? ¿O no? Sí. ¿Por qué es un acto desesperado? Pues porque se ha vuelto una adicción, ¿no? Sí, pero ¿cómo podría ser, especificar o describir un acto desesperado? Porque ya lo tiene en su consciente, ¿no? ¿Ok? Ya lo tienes ahí presente. Es un acto desesperado. ¿Por qué? Porque Ya lo
como ya hemos visto, tiene su efecto sobre una parte del cerebro creada para asegurar la supervivencia. Por eso muchos de los usuarios o de los adictos sienten que se van a morir si dejan de consumir. Como yo ahorita. Si tú te sientes así, es precisamente por eso, porque una parte del cerebro que es creada para la supervivencia, que te está produciendo placer, se relaciona precisamente con el consumo, en el que el consumo te da tanto placer que tú sientes que si no consumes, vas a morir, ¿no? Pero no es que tú sientas que vas a morir, no vas a morir, simplemente vas a dejar de sentir ese placer que te produce la sustancia, pero no va a depender de tu supervivencia como tal. Pudiera interpretarse como una conducta necesaria para asegurar la supervivencia, como lo sería el tomar agua o el comer. Personas dependientes de la droga usualmente no entienden su propia conducta y usualmente los que lo rodean tampoco. El conocimiento, la comprensión y el servicio va a favorecer precisamente en el apoyo para personas que sufren de la enfermedad de la adicción. A través de los años se han ido estudiando algunos aspectos de la conducta de los seres vivientes que ayudan a generar conocimiento científico, que resulta útil para las personas que ofrecen servicios en el campo de las adicciones. ¿Qué es esto? Como ya hemos visto, hay especies con las cuales compartimos este sistema de recompensa. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Han estudiado el comportamiento de estos animales y sus estructuras cerebrales para poder determinar cómo es que las drogas y el alcohol afectan a su cerebro. Una alternativa para obtener conocimiento sobre las adicciones es estudiar la conducta de los animales para tener una idea de cómo serían en los seres humanos. Y en este caso, pues con roedores, ¿no? Con ratas. Para eso se realizan estudios en condiciones controladas en laboratorios. Fíjense, hicieron un estudio hace algunos años, ya bastantes años, en los que tenían este ratón, ¿no? Este ratoncito lo tenían en una pequeña jaula. Y este ratón, lo que hicieron con este ratón fue que se le enseñó que si él apretaba esta palanca, esta es una palanquita, entonces él con la trompa, con el hocico, empujaba la palanquita. Entonces se le enseñó al ratón para que él empujara o apretara esa palanca, y cuando él apretaba al ratón, le daban comida, ¿no? Esa palanquita que ven ahí. Posteriormente, luego cuando el ratón ya había aprendido, se le puso un catéter. Ese catéter que les dibujé ahí, no lo encontré y lo dibujé, ¿no? Entonces, ese catéter se le puso al ratón, y ese catéter lo que llevaba era una dosis de cocaína al área del cerebro donde están las vías de gratificación. O sea, se lo conectaron al ratoncito, ¿no? Era como un conducto, como una vía para poderle suministrar al ratón cocaína. El ratón recibía la dosis de cocaína cada vez que presionaba esta otra palanca. Es decir, le enseñaron para que apretara otra palanca, y cada que él apretaba la otra palanca, le llegaba una dosis de cocaína. ¿Ok? Directamente al cerebro. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que se observó fue que con el paso del tiempo el ratón dejó de presionar la palanca de recibir comida y continuamente volvía solamente a la palanca de la cocaína. Efectivamente.
¿Esto qué quiere decir? Que la cuestión de los estímulos naturales que le producía del ratón la comida y el tomar agua fueron sobrepasados por el placer que le producía la cocaína. Entonces, esta es una investigación y un claro ejemplo de que de que esos estímulos naturales son menos poderosos que los estímulos artificiales. Con relación a esto podemos decir que alimentarse, consumir droga estimulan el mismo lugar de las vías de recompensa, pero que el estímulo de la sustancia es mucho mayor que la de los alimentos. El mismo sistema de recompensa va a estimular el hecho de que tú tomas agua, que el hecho de que te drogues, ¿ok? Aquí la diferencia es que el del consumo de drogas es más poderoso, va a afectar y va a alterar de forma más fuerte. Por eso la gente cuando consume, lo comen. Así es sobrepasado el estímulo artificial, por el estímulo artificial que por el natural, ¿no? El comer. Dejas de comer, dejas de dormir, dejas de tener sexo. La conducta de los animales experimentales como la del ratón que acabamos de discutir es recordada en áreas del cerebro consideradas primitivas. Pero esas áreas aún existen en los cerebros de nosotros los seres humanos y lamentablemente la conducta evocada por estas áreas cerebrales no se diferencia demasiado de aquellas observadas en los laboratorios. O sea, prácticamente son las mismas, ¿no? La de los roedores a la que tenemos nosotros, los seres humanos. A las personas les puede pasar lo mismo que a los animales que se estudian en los laboratorios. El deseo apremiante de reestimular continuamente las vías de gratificación pueden llevar a las personas a la autodestrucción. Como decíamos, dejas de comer, dejas de dormir, dejas de tener sexo, dejas de hidratarte por estar consumiendo, es decir, te estás autodestruyendo. Es como si los seres humanos también siguieran presionando la palanca de la sustancia que estimula las vías de gratificación a expensas de su salud física, social, psicológica y espiritual, ¿no? O sea, sabes que te está acabando la sustancia, ¿no? Que te está matando prácticamente, ¿no? Porque tu salud física se ve mermada, la social, la psicológica y la espiritual. O sea, todas las áreas de tu vida se van deteriorando. O sea, imagínate tú como el ratón, ¿no? Y apretándole a la palanca para seguir recibiendo la sustancia. ¿Cómo se desarrolla entonces la enfermedad crónica, la adicción? En un momento dado, la persona comienza a experimentar voluntariamente con sustancias adictivas de una forma libre y el consumo de dichas sustancias queda bajo su discreción. Pero en un momento poco indefinido e indeterminado, el consumo de sustancias queda fuera del control o de la voluntad de la persona y se convierte en la enfermedad crónica de la adicción. Entonces aquí podemos ver que ese consumo habitual, ese consumo frecuente te va a llevar a perder el control sobre el consumo. Es cuando se convierte en una enfermedad crónica, esa adicción. Es en este momento cuando la enfermedad ya se ha arraigado en los pensamientos, la parte obsesiva de la enfermedad gira alrededor del consumo de la sustancia. Y estos pensamientos obsesivos son aliviados solamente con el acto, la parte compulsiva de la enfermedad. Ya no puedes parar. Ya no paras y no puedes parar y no puedes parar y no puedes parar, porque esos pensamientos obsesivos solamente son aliviados con el acto. La persona con la enfermedad de la adicción pierde el control de su conducta, pasa del uso al abuso
y es cuando la enfermedad pasa del abuso a la dependencia. Uso, abuso y dependencia es cuando ya se encuentra el usuario en la adicción, en la dependencia. La mayoría de su quehacer gira en torno al consumo de la sustancia favorita. O sea, ya no te dedicas, ya no puedes hacer otra cosa. ¿Están de acuerdo? Ya no haces nada, ya no trabajas, ya no estudias, ya no haces nada más que consumir tu sustancia. O sea, tu vida es consumir. ¿Qué le sucedió al cerebro? El cerebro desarrolló conexiones para el uso de sustancias. Luego del uso prolongado de sustancias, ha cambiado su estructura y cómo funciona. Es decir, así como nosotros, vamos a poner un ejemplo. El niño, ¿no? De 5 o 6 años tiene ganas de aprender a andar en bicicleta, a montar una bicicleta, ¿ok? Él no tiene las estructuras cerebrales para poder, o sea, el que él ya las tenga determinadas no las tiene que aprender, tiene que generar esas estructuras cerebrales en su cabeza para poder conducir una bicicleta. Entonces, se sube el niño a la bicicleta y empieza a pedalear y se cae y se levanta y se cae y así le da, ¿no? Práctica y práctica y práctica. A través de ese hábito de intentar conducir la bicicleta llega un momento en el que lo logra. Cuando él logra conducir la bicicleta, hay un cambio bioquímico en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que se generó una estructura cerebral en el cerebro del niño para que él logre conducir la bicicleta, en ese ejemplo. Cuando tú estás en el hábito del consumo de la sustancia, el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a generarse, va a cambiar y va a generar estructuras cerebrales para el consumo, para que tú facilites tu consumo, ¿ok? Esos cambios son permanentes en el cerebro del adicto. Ya no, esas estructuras cerebrales no van a desaparecer, nunca. Van a estar ahí. Depende de ti si las sigues utilizando o no. Pero puedes crear nuevas estructuras cerebrales que te ayuden a ti a realizar otras cosas. Pero eso se refiere con qué ha cambiado su estructura cerebral y cómo funciona. O sea, realmente ya tenemos una modificación en nuestras estructuras cerebrales. Debido directamente al efecto de la sustancia sobre los tejidos cerebrales. La corteza prefrontal, que como sabemos es la parte frontal del cerebro, se sabe que el sistema de recompensa o gratificación del cerebro tiene proyecciones a varias áreas del sistema nervioso central. También se sabe que las áreas más importantes sobre las cuales tiene proyección es la corteza prefrontal. Es la corteza prefrontal, se ubica la función que denomina como juicio o funciones ejecutivas. Si tú quieres hacer algo, decides hacer algo, tienes que trabajar o utilizar esta parte prefrontal del cerebro. Es la que te va a dar a ti la oportunidad de llevar a cabo esas funciones ejecutivas, que son las áreas del cerebro donde se eligen las conductas o normas aceptadas por la sociedad. Es decir, qué es bueno o qué es malo, ¿no? Vamos a ver esta lámina. En esta lámina son imágenes del desarrollo del cerebro en niños o adolescentes saludables de 5 a 20 años de edad. Estas áreas de toma de decisiones y juicios son las últimas en desarrollarse en el cerebro. Este desarrollo continúa hasta la adultez temprana o la juventud. Hablando de la corteza prefrontal, esto que nos están indicando aquí. Esta área del cerebro, la parte prefrontal del cerebro, termina de desarrollarse hasta la adultez. Es importante reconocer que las personas jóvenes con más frecuencia experimentan e incursionan en el uso de sustancias adictivas. Esa experimentación y ese uso temprano ocurre entonces en momentos en que sus cerebros están menos preparados para poder tomar la decisión
o evaluar las consecuencias negativas de su conducta. Es decir, ¿por qué es importante que se haga una prevención en los jóvenes? Porque las personas jóvenes no tienen desarrollada la parte prefrontal del cerebro en su totalidad. Y como ya vimos cuáles son las funciones de la parte prefrontal, las funciones ejecutivas, que tú tomes decisión si algo está bien o no está mal, no está desarrollada en los jóvenes. Entonces, por eso es más fácil que ellos experimenten el uso temprano de drogas y sustancias, porque no saben cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando se habla de adicción a sustancias psicoactivas, ¿por qué se dice que es una enfermedad crónica? ¿Por qué creen ustedes que se dice que es una enfermedad crónica? A ver, Rodrigo, ¿por qué es una enfermedad crónica? Pues porque así lo volvemos nosotros mismos, ¿no? Hacemos que se vuelva crónico. Es que, por ejemplo, pues en mi caso, que tengo 19 años, pues, como lo acabas de decir, ¿no? Muchas de las veces, pues, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias y hoy en día, pues, yo ahora ya sé, porque ya siento que tengo esa enfermedad, ¿no? Las consecuencias ya las vi, ¿no? Ahora se o sea que por eso es que estoy aquí y por eso lo tengo, ¿no? Ok. Tú, Jota, ¿por qué crees que es una enfermedad crónica? Que ya depende de Tú, Julio, ¿por qué crees que es una enfermedad crónica? Pues sí, porque o sea, una enfermedad crónica es algo que es recurrente, o sea, que ya no sé. Es porque la ingieres y la ingieres Que y ya la no ingieres, sé. que se hace enfermedad y pasa a ser crónica. Okay. Operativa. la enfermedad, depende de La enfermedad es crónica, ¿por qué? Porque modifica la estructura del cerebro y cómo éste funciona. Por eso es una enfermedad crónica. Hablando de la cirrosis, ¿no? ¿Es una enfermedad crónica la cirrosis? Es incurable, ¿Cómo? es incurable. Es una enfermedad crónica porque precisamente va a modificar la estructura de ese órgano del cuerpo, ¿no? Es decir, ya no está funcionando como debe de funcionar, es crónico, es decir, ya no tiene de alguna manera eh, algo que lo pueda ayudar a su mejor funcionamiento, ya es crónico, ya prácticamente ya no está funcionando como debe de funcionar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se modifica la estructura del cerebro y cómo funciona. Por eso la adicción es una enfermedad crónica, ya tienes una alteración en la estructura cerebral. Y se crea una memoria adictiva que no se borra. Es ahí donde se estriba la cronicidad de la enfermedad. Entonces es crónica porque ya se modificó la estructura del cerebro, su funcionamiento, y sobre todo porque se crea una memoria adictiva que no se va a poder borrar. Ahí es donde estriba precisamente la cronicidad de la enfermedad. Las investigaciones científicas y la experiencia en el campo de las adicciones señalan que los cerebros de las personas con enfermedad de la adicción han sido realambrados para el consumo y se han creado una memoria adictiva, ¿no? Igualmente señalan que las personas pueden vivir en recuperación de los trastornos por uso de drogas, que sus cerebros también pueden ser modificados por la sobriedad. Pueden crear una memoria de sobriedad que pueda sobreponerse a todas las memorias y conductas adictivas del pasado. Es decir, ya tu memoria adictiva ya no se va a borrar, no se va a eliminar, no va a desaparecer. Sin embargo, puedes vivir en recuperación de los trastornos por uso de drogas. Que tu cerebro también puede ser modificado para la sobriedad. Puedes crear una memoria de sobriedad que pueda sobreponerse a todas las demás memorias adictivas que ya tienes, ¿no? Que se quedaron en el pasado. Reconocemos que la enfermedad de la adicción es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de prolongada duración para hoy y para toda la vida.
Y por tal razón requiere de tratamiento de por vida. Esa es la verdad. Lo escuchamos en el programa, pero también lo estamos viendo aquí, ¿no? Es un tratamiento de por vida, por esta situación que ya vimos, por esta modificación, esta alteración que tienes en el cerebro, de un cerebro adicto, tiene que ser un tratamiento de por vida. Que tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? De alguna u otra manera. Tienes que estar consciente de que estás enfermo y que puedes tener, sí, una calidad de vida, sí puedes estar bien, sí puedes seguir viviendo, puedes tener todo lo que tú quieras, sin embargo tienes que estar consciente de que padeces una enfermedad crónica, ¿no? La etiología de la adicción a sustancias es definitivamente multifactorial, tiene un componente genético y un componente ambiental. ¿Qué quiere decir etiología? La etiología es el origen. El origen de la adicción a sustancias es definitivamente multifactorial, o sea que hay muchos factores que van a determinar la adicción, pero también tiene un factor genético y un componente ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente es muy importante. El ambiente donde estés, donde te desarrolles, donde estés posteriormente a un tratamiento de rehabilitación, va a ser un factor determinante para que tú tengas presente el consumo. La neurociencia moderna ha podido dilucidar, grandemente muchos de los misterios en cuanto a los mecanismos que generan esta enfermedad crónica en los seres humanos. Y la clasificación de los mecanismos de las vías de recompensa nos han ayudado mucho en cuanto a explicarnos la conducta muchas veces compulsiva de las personas con trastornos por uso de sustancias. La gran verdad de la cronicidad y de la duración del tratamiento de esta enfermedad tiene que ser transmitida a nuestros participantes no como un dato desesperanzador, sino como un dato vital en su proceso de recuperación. La idea de que nosotros podamos conocer este tema de la neurobiología de la adicción no es para sentirnos mal y perder la esperanza, al contrario, es para que tengamos un dato vital sobre el proceso de recuperación. ¿Qué necesitas para poder estar bien? ¿Ok? Conciencia. Así es. Al estar bien informados podemos transmitir esperanza de éxito. ¿Ok? Claro que te iba a decir, ya cuando darme esperanza y éxito es cuando ya terminaste. Así es. ¿Puedes